Una nota Pues se respecto trata. de eso, ¿no? Sí, tengo vamos una a ver nota esa nota. respecto Ahí del está. chef y luego Laura Landaeta nos comenta más de la biografía de este personaje. El chef del caso Relojes, mire. Un nuevo personaje clave en el caso Relojes. Un imputado que unió a Tonka Tomisic y Paribet con el mundo delictual. ¿Quién es esta persona que habría gestado el vínculo entre peligrosos lanzas internacionales y el mundo del espectáculo? ¿Quién es Luis Vázquez? Nuevos antecedentes involucrarían a Tonka Tomisic en la supuesta red ilícita de contrabando y venta de relojes. Lo que vincula a ella con la investigación es, de acuerdo a la tesis que maneja la Fiscalía, es que don Marco López habría ocupado cheques de ella para obtener financiamiento o para comprar joyas o relojes provenientes del extranjero. Durante 4 años, la animadora habría emitido 76 cheques a una sola persona, Luis Augusto Vázquez, hijo del empresario, dueño del restaurante Donde Augusto, por un monto total de 560 millones de pesos. Millonarios movimientos entre la cuenta de Tonka y uno de los principales imputados en el denominado caso Relojes. Un hombre que está en prisión preventiva, acusado por ser uno de los personajes clave en la compra y venta de joyas y relojes de origen ilícito. ¿Quién es Luis Augusto Vázquez? ¿Por qué Tonka habría emitido 76 cheques a este hombre? ¿Qué vínculos tiene con la animadora y su ex marido, Paribet? Soy hijo de don Augusto, dueño del restaurante Donde Augusto, ubicado en el Mercado Central. Trabajo con él desde que tengo 17 años. De esta manera, Luis Augusto Vázquez se presentó ante la Fiscalía para declarar sobre la investigación que se iniciaba en su contra. También habló de su fanatismo por los relojes de lujo, comparando su fascinación a la de un niño en una juguetería. El hijo del reconocido empresario, don Augusto, ha pagado caro su fanatismo por los relojes. Según la Fiscalía, Luis Augusto Vázquez es uno de los principales integrantes de la red de contrabando de joyas y relojes robados. Sería un comprador habitual de especies de origen ilícito y también actuaría como financista de uno de los supuestos cabecillas de la organización, Leonardo Álvarez. Estaba liderada por 2 personas principales, que era Estella Dinamarca y Leonardo Álvarez. Cada uno de ellos mantenía brazos operativo y financista. Todas estas personas se vinculan, si no, no configuraría el delito de asociación ilícita, pero a la su vez ellos se proveían de estos lanzas o delincuentes internacionales. Habla Leo con don Vázquez, quien le dice que se fue del aeropuerto, que se arrancó con 100 palitos, a lo que Leo le dice que con él le sale más que eso, que va para allá, a lo que Vázquez le indica que traiga la metralleta porque tiene hartos relojitos. Según la carpeta investigativa, en más de una ocasión, Luis Vázquez usó el restaurante Donde Augusto para negociar la venta de relojes de dudosa procedencia. Esta foto corresponde a un seguimiento policial. Vázquez aparece sentado en la misma mesa con otros 3 hombres, uno de ellos el mencionado Leonardo Álvarez, uno de los supuestos líderes de la red de contrabando. En el Mercado Central hay hermetismo. Pocos se atreven a comentar el lío judicial que afecta a Luis Augusto Vázquez. Prácticamente los clientes parece que se asustaron y se van a otros locales. En el restaurante de su padre, Donde Augusto, confían en la inocencia de Vázquez. Yo confío, me gustaría que fuese liberado de cargos, ¿no? Me encantaría, para seguir contando con su amistad. Bueno, cuento con ella, pero contar con él en el trabajo, porque es un excelente trabajador. Él es Luis Pessoa. Nos dice que trabaja hace 35 años en el restaurante como traductor. Luis es una excelente persona, muy amigo, tiene un contacto muy estrecho con los trabajadores, un contacto directo y además en muy buenos términos. Viajamos a Buin para intentar hablar con la familia de Vázquez.
Don Augusto, ¿será posible hablar un segundo? ¿Cómo nos fue? Se lo contaremos más adelante. Según el Ministerio Público, el hijo del empresario gastronómico es uno de los imputados que más dinero injustificado tiene a su haber. En sus últimas declaraciones anuales de impuestos a la renta, Vázquez ha señalado ingresos cercanos a los 90 millones de pesos y ha declarado ante la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos que se dedica solo al rubro gastronómico, manteniendo apenas un 5% de actividades en la sociedad familiar. Los egresos del contribuyente fueron superiores a sus ingresos, en especial en el año comercial 2017, donde sus egresos superaron por más de 257 millones de pesos a sus ingresos. Según la investigación de Fiscalía, Luis Augusto Vázquez tiene inscrito a su nombre 11 vehículos de alta gama, avaluados en más de 700 millones de pesos. Y también otros blancos de la investigación, como Luis Vázquez Carrajá, también fue adquiriendo vehículos de alta gama y por montos muy elevados. Porsche, Mercedes-Benz, Land Rover y Aston Martin son las marcas favoritas del imputado, quien además posee 5 bienes raíces a su nombre. De tal forma se concluye que el señor Luis Augusto Vázquez desarrolla el comercio de relojes de alta gama fuera del marco legal tributario vigente. Hace años que Luis Augusto Vázquez está en la mira de la justicia, sobre todo después de conocerse su estrecho vínculo con un avesado Lanza Internacional, quien le ofreció un negocio irresistible. Luego de estafar bancos, intentar suplantar identidades y vender documentos falsificados, más de la mitad de la organización quedó en prisión preventiva. La organización estaba liderada por Fabián Ahumada Merino. Fabián Ahumada y Luis Augusto Vázquez se habrían asociado para concretar la importación de 2 relojes de lujo a un precio muy menor al valor de mercado. ¿Cómo fueron los hechos? Lo explica el fiscal del caso. 2 chilenos que se encontraban en Estados Unidos cometen hurtos en el metro de Nueva York. Sustraen la tarjeta de crédito de un ciudadano argentino. También le hurtaron su pasaporte. Con la tarjeta y con un pasaporte falso concurrieron a la tienda Richard Mille, que se encuentra en Nueva York. Una tienda de relojes de lujo. Y adquieren 2 relojes Richard Mille por un valor de $380.000. 350 millones de pesos aproximadamente. Estas personas lo que hacen es ingresar de manera ilegal o vía contrabando los relojes a nuestro país sin pagar tributo. Le venden los relojes a Augusto Vázquez y Augusto Vázquez lo que hizo es ofrecerlos a una persona de Brasil. Richard Mille es una de las marcas más caras del mundo. A modo de ejemplo, el modelo que el tenista Rafael Nadal ocupó en el Roland Garros del año pasado cuesta más de $1 millón, es decir, casi 1.000 millones de pesos. Los relojes Richard Mille son una maravilla y un sueño para cualquier amante de los relojes. No existen en Chile, son un verdadero lujo y siempre había querido tener uno. Fabián Ahumada, el detenido Lanza Internacional, declaró a la Fiscalía que Luis Augusto Vázquez conocía el origen ilícito de los relojes. Señor Vázquez, le imputamos el delito de receptación aduanera, el delito de obstrucción a la investigación, justamente porque presentó estos documentos son falsas, y también los delitos de comercio ilegal y comercio clandestino. Luis Augusto Vázquez se enfrenta a cargos porque habría intentado falsificar la compraventa de los relojes con la intención de que le devolvieran los Richard Mille incautados. Los relojes se incautaron el 25 de agosto del 2020. El documento se confeccionó el 27 de agosto del 2020, 2 días después de la incautación. Además, la compraventa muestra una notable baja de precio. Se trata de una venta de 80 millones por relojes que costarían cerca de 350 millones de pesos. Cuando estalló la acusación, este equipo periodístico intentó comunicarse con Luis Augusto Vázquez. Y esto fue lo que nos respondió. Nos interesaría que nos aclararas el tema de los relojes ilegales. No, porque fui a todo lo que he tenido que ir y estoy en regla. O sea, está formalizado porque no estás en regla.
Luis Augusto Vázquez también está siendo investigado por los negocios que habría hecho con Estrella Dinamarca, sindicada como cabecilla de la red de contrabando. Yo no la conozco, nunca le compré nada y no tengo ninguna relación con ella. También se le acusa de tener vínculos con el empresario Domingo Jalil Ayel, el llamado sultán del artificio, actualmente en prisión preventiva por tráfico de fuegos artificiales. El imputado también niega cualquier vínculo comercial con Marco Antonio López, el ex marido de Tonka Tomisic. A él alguna vez le vendí un reloj mío, comprado a una casa comercial, pero más allá de eso no tengo una relación comercial con él. El reloj que menciona Vázquez es un Rolex Daytona que le habría vendido a Marco Antonio López en 24 millones de pesos. A mí me gustan mucho los relojes y en esta oportunidad le compré un reloj a mi señora en una casa comercial establecida que a él le gustó y como mi señora no lo ocupaba, lo vendí porque finalmente era una plata detenida. Ante el Servicio de Impuestos Internos, Luis Augusto Vázquez siguió profundizando su relación con Paribet. Yo lo conozco porque fui a cocinar un par de veces a la televisión, pero no tengo una relación comercial con él. Conocí a su señora porque me invitaron en más de una oportunidad a cocinar a Canal 13. También lo conozco porque es cliente y ha ido con otras personas, pero eso es. Podría considerarse un amigo, de tomarnos un café o compartir con nuestras señoras, pero no es más que eso. Sin embargo, el nexo entre Vázquez y Paribet iría más allá de un café o una cena de parejas. Según la Fiscalía, Marco Antonio López sería uno de sus principales clientes. A través de Vázquez, Paribet habría accedido a un número indeterminado de relojes de origen ilícito. En una escucha telefónica que aparece transcrita en la carpeta investigativa, la policía logró detectar la siguiente declaración. Paribet siempre le ha dicho que con los relojes él hace enjuagues, añadiendo que es un negocio que está haciendo todo el mundo, pero hay que cumplir. La policía sospecha que Paribet usaba los cheques de Tonka para comprar relojes de dudosa procedencia a Luis Augusto Vázquez. No tuve ningún tipo de relación comercial con don Luis, solo somos conocidos, pero no tenemos ninguna relación de comercio. Un equipo de mucho gusto llega al local que el padre de Luis Vázquez tiene en Buin. Don Augusto, ¿será posible hablar un segundo? En buena, un segundo. No tiene nada que hablar. Ya, perfecto. La idea era poder conversar un poco. La situación es complicada. Sí. Un segundo, un minuto. No quiere, si no quiere. Ya, perfecto. El círculo más cercano a Luis Augusto Vázquez ha decidido guardar silencio. Las pruebas de la Fiscalía parecen ser sólidas y lo sitúan en la parte alta de la red de contrabando de relojes robados. El empresario gastronómico, hijo de un reconocido hombre de negocios, camina por la cuerda floja. Un complejo escenario judicial que también involucra a la famosa animadora y su ex marido, el consejero espiritual conocido como Paribet. ¿Le pasa los cheques a él? ¿O no? Chef de la red de relojes no solamente compra materias primas para cocinar, sino que además cocina. ¿Qué quiere decir esto? Que Augusto Vázquez, además de hacer transacciones con lanzas internacionales y ventas, hace otra cosa más. Es que parece que no se escuchó bien mi pregunta por un tema de audio. A ver. La pregunta es simple. ¿Cómo los cheques de Tonka llegan al Augusto Chico? Ella
se los entrega Paribet y Paribet a este caballero, o este caballero los recepciona en una suerte como de círculo de factoring que no termina nunca? Le voy a explicar a Cristóbal y a quienes no están viendo. Augusto Chico es porque en el mercado hay un restaurante tradicional que es donde Augusto es un lugar muy conocido. Bueno, muchos turistas como parada obligada, digo yo, para muchos turistas que llegan a nuestro país. Además, nuestra carta de presentación, este local del padre, de quien estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? Claro. Sí, bueno, contestando un poco la pregunta de José, lo que pasa es que Vázquez ocupa varios roles en esta red, ¿no? Por una parte, él es aficionado a los relojes y a las joyas de alta gama, las compra robadas, se relaciona con los delincuentes que son, uno podría decir, como el brazo armado de esta red, que son los que salen a la calle a obtener estas joyas en el extranjero, pero también realiza algunas acciones de factoring ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que él recibe cheques, los cambia por plata en efectivo y queda con los cheques en su poder hasta que, para recuperarlo, la persona que realizó el cheque tiene que pagar un porcentaje por haber intercambiado este cheque. Entonces, estos 76 cheques que tiene de Tonka, que creo que es muy bueno precisar, 76 son los que se han pesquisado. No necesariamente son 76, probablemente son muchos más, porque Paribet y Tonka estuvieron bastante tiempo en el ejercicio de limpiar el flujo de estos documentos y pagarlos en efectivo para recuperarlos. Yo todavía no entiendo bien la figura de los cheques, si me puede explicar, de verdad que... Lo que ellos alegan, o lo que alega la defensa, creo yo, o lo que va a alegar la defensa de Paribet, es que esta es una especie de factoring. Va a tratar de desligarse del tema de los... Es imposible porque, de las joyas. Porque las pruebas, las fotografías, las escuchas son tan evidentes que aquí no puede haber una segunda lectura, por más que lo intenten. Lo que pasa con estos cheques, José, es que cuando llega un momento en el que no tienen el dinero en efectivo, porque empiezan a subir los montos, empiezan a comprar más joyas de más alta calidad, empiezan a transar con cheques. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero comprarte una joya para revenderla. Y tú me dices, este vale 10. Esta joya vale 10 millones. Claro. Entonces tú no me pasas los 10 millones. Te paso un cheque en garantía. Ya, vamos a hacerle que ya. Este anillo vale, no sé, 5 millones. Ya. Entonces, yo te paso el anillo y tú me pasas un cheque por 5 millones abierto. Claro, y que es solo una garantía. No es para que lo cobres. Ok, y tú me prometes en 2 meses... En días, no, olvídate, son transacciones de 24, 48 horas, máximo una semana. Ya. Son muy rápidas. Vuelves con el dinero. Ellos necesitan el dinero rápido porque hacen circular el dinero de nuevo. Entonces tú tomas esta joya que valía 7 y la vendes en 12. Claro. Y te quedas con 5 y la diferencia... Voy y te pago los otros 5 y tú me devuelves mi cheque. O sea, si hay algo robado, lo que sea ya va a ser buen negocio, pues, porque es algo por el que... Es que hay piezas de valores enormes, porque acá lo comentábamos recién, después de que pasan 2 años antes de que haya un allanamiento, cuando ya se les había filtrado la carpeta investigativa a los involucrados, evidentemente uno ve aquí, bueno, Christoph puede ser más específico, sabe más del tema. El nivel de calidad de las joyas que aparecen en el allanamiento, en relación a aparece una piedra de 130. La pieza que yo vi, que me mostraron, digamos, que recién lo vimos acá y lo veo atrás de ustedes también. A ver, si hablamos realmente de joyas, no son gran cosa, no son gran joyas. ¿Ya? Estamos hablando de piezas, inclusive en la foto de atrás de José, ahí a la izquierda tú tienes un anillo con forma corazón. Y para mi gusto, esto, yo no creo que este oro blanco o platino, esto es plata con cubic zirconia. ¿Ya? El anillo arriba también es un anillo con 2 piedras chicas, pueden ser brillantes, pero son pequeñas. No son joyas con valor. Incluso, ¿no? Como que no podría se ser también. La joya a la derecha, una joya antigua de los años 70, ya en este caso aquí en Chile, hecho a mano seguramente, pero no es una gran joya. Perdón, no quiero, digamos, discriminar el joyero que lo hizo, pero como valor, como pieza, no es una joya muy costosa, muy valiosa. Por lo tanto, las piezas que mostraron... Entiendo, ahora sigo con el tema cheques. Preguntemos por los cheques. ¿Qué te dice a ti, Laura, estas 4 cheques cuando aparecieron? Era como, aparecieron 4 cheques. Pero son cheques abiertos, están cruzados, sí, para que alguien los deposite en el fondo, como para seguirle un poco la pista a estos cheques
¿Qué nos dice también la firma, bueno, y el monto? Porque hay mucha gente que hoy en día puede dejar a lo mejor un cheque en garantía, hay mucha gente, cada vez menos, lo hablábamos con Christoph también, pero cada vez menos se usa el cheque, pero sí sigue siendo un instrumento o un elemento que se usa. Pero claro, limitado, porque deja una huella, un cheque deja una huella, es muy fácil. Acá se levanta el secreto bancario de varios de los involucrados, entre ellos se solicita de parte de Fiscalía levantar el secreto bancario de Tonka y empiezan a aparecer estos documentos. Ya, pero ¿no? Laura, es que lo que yo no entiendo... Ya, ahora entendí el ejercicio, perdón. Entendí el ejercicio de yo te vendo, tú me das un cheque en garantía, hasta que 2 días después me traes el efectivo y yo te devuelvo tu documento. Pero los cheques de Tonka, según entiendo, si estoy equivocado tú me corriges, entraron como en un carrusel. O sea, llegaron a manos de otras personas. Acuérdate que el propio Cristian de la Fuente dice en algún momento que en una joyería del señor Goñi, donde había dejado 2 relojes para que se los vendieran, el joyero le dice, mira, tengo unos cheques de la Tonka. Entonces, pero eso es lo que no entiendo. Entiendo la figura de te doy un cheque y lo rescato. Pero ¿por qué estos cheques empezaron a pasar de mano en mano? Mano en mano. Pero, disculpa, una cosa, sí, observación como una persona ajeno totalmente, pero están todo con fecha. ¿Sí? Un cheque hoy día a fecha tiene un máximo valor por 60 días, tengo entendido, ¿no? 90. Plaza. Entonces, al final también está bastante limitado. No es así que tú lo puedes ocupar varias veces. Es que por eso que no entiendo. O sea, entre febrero Entonces, y mayo ya se te acaba la vigencia del cheque, digamos, digamos. un talonario Evidentemente tiene- son entregados a sabiendas de que es una garantía. Porque Claro, cuando que uno van a ser recibe cobrados. cheques que son para cobrar en más de 3 meses, evidentemente lo que está haciendo es hacer otra transacción, pero ¿por ¿no? qué esas personas Ahora, ¿qué es lo que pasa? entregan los documentos a un tercero, a un cuarto, a un quinto? En el caso del Tonka, y que es lo que hemos podido evidenciar en la medida que vemos la carpeta investigativa, inicialmente ella ni siquiera participaba con cheques. Posteriormente, desde el año 2018, empieza a entregar cheque a Paribet. Dice ella, yo le pasaba cheque a mi marido, yo no tenía idea de lo que él hacía. Porque él tenía problemas porque económicos, él tenía eso es lo problemas que económicos. ella dice. Y ya en el año 2019 es evidente que ella también tiene problemas económicos. Ahora, suena irónico y puede ser hasta una ofensa para cualquiera de nosotros cuando uno habla de los problemas económicos de gente con tantos millones en sus cuentas. son? Pero estaban con problemas económicos. ¿Cuántas cuentas hay hay más de detectadas? 13 cuentas con levantamiento del secreto bancario, solo de parte de Tonka y Paribet. Varias de ellas son sociedades, son alrededor, si no me equivoco, 4 o 5 sociedades. ¿Sociedades de quién? De Paribet, pero también son con Tonka. Entonces... ¿Esa parte puedes la contarla, defensa o? de Tonka se cae de madura. Ella dice que, bueno, que ella le pasa los cheques a su marido ayudarlo. sin saber qué es lo que hace con ellos, pero resulta que en la etapa primigenia en que Paribet ingresa a este negocio y empieza a comprar primero cantidades menores de plata, llegó a facturar cheques de 140, 150 millones de pesos, un cheque. En la época en que ¿Pero tú lo empezó... viste? Sí. En la época en que empezó y los cheques eran de menor monto, efectivamente él entregaba cheques propios o de sus sociedades. Entonces, cuando Tonka aparece con este discurso de que ella le pasa los cheques al marido, pero no sabe lo que el marido hace con los cheques, O sea, se cae de maduro, en digo estricto yo, rigor, porque las sociedades de Paribet que entregaban ella tiene cheques, acciones en esa ella era la dueña de la sociedad y él era solo Ahora, el gerente general. ella dice en su entrevista que él había hecho un negocio minero que no le fue muy bien, entiendo, y que empieza a ayudar a su pareja como lo haría cualquiera de nosotros. Eso es lo que dice ella. No estoy... No, Larry Moe, no soy el... Sí, soy el brazo armado de Tonka. No, eso es lo que ella dice en la entrevista, digamos. Tú dices, ese argumento no es válido. Es que se cae de maduro, digo yo, porque todas las evidencias y las pruebas que existen del trabajo que ha hecho Fiscalía lo demuestran lo contrario. O sea, yo como gerente general de una empresa, de una sociedad, necesito la autorización de los dueños de la empresa para extender documentos. No puedo llegar y pagar cosas sin pedirle permiso a los dueños, que en este caso es Tonka la dueña y Paribet el gerente Ahora, general. ¿el hijo de Augusto se conocía con Paribet? ¿Paribet Sí, fue eso al quiero mercado preguntarte, central es alguna como- vez a comer algo? Centrémonos en esta figura que es este chef del caso Relojes, porque es una figura bien perfecta, porque pasa a ser, entiendo, o pasaría a ser un nexo entre este mundo de las joyas y el mundo de la televisión, o el mundo también de los famosos y de los conocidos. A propósito que estamos hablando de un restaurante donde llega mucha gente, de un chef que visita varios programas también y varios canales. Bueno, Luis Vázquez, de hecho, es inicialmente de las personas
ancla de esta red, excluyendo a Paribet, por cierto, una de las personas que tiene más vínculos con el mundo del espectáculo. Él le presenta muchas personalidades a Estrella Dinamarca y Estrella Dinamarca termina entregando varias joyas a modo de préstamo para que se ocupen en eventos, a modelos, animadoras. No te es, puedo algo creer. que es algo que se hace. Bueno, de sí. hecho, a mí una modelo hace una semana atrás me decía, yo me he puesto miles de joyas de Estrella, pero ¿En yo jamás, serio? jamás, mira, no tenía jamás idea. pensaría que eran robadas. O sea, o qué ella sé tenía yo. contacto con el mundo del espectáculo, no Conocía solamente de la compra y perfectamente venta, a sino que Estrella también Dinamarca, desde el claro. placement. Mira, Claro, no sabía. de repente, bueno, es muy común, uno lo ve hasta en los Pero si Óscar o los Stoff acaba de grandes, prestar que los esto que se famosos ve. andan Bueno, con joyas prestadas, ¿no? Ya se la lleva a la casa. Todo lo que nosotros Después me hemos llegan los prestado. cheques. Después nos acaba Karen, de te queda prestar esto. precioso. Sí, Entonces, sí, te va a dejar un cheque después. Garantía. Oye, mira lo que nos manda Alberto Precho, nuestro abogado. Dice, no existe legalmente el cheque a fecha, que es algo de lo que se ha hablado varias veces. El cheque se puede cobrar siempre independiente de su fecha. O sea, ese cheque que a lo mejor usted está dejando como garantía para, no sé, y todos además tienen como una fecha. Suponte dicen el 15 de marzo, el 15 de abril, el 15 de mayo. Están todos seriados de esa manera. Y se puede cobrar siempre independiente de su fecha. La fecha solo sirve para indicar la fecha de caducidad de este. No es relevante, pero es bueno saberlo, dice. Gracias, Alberto, por De ese hecho, acá por ese tenemos dato. un cheque que es para el 3 Mira. de abril y abajo para el 3 de mayo. Mira, Claro, claro. o sea, se va indicando la fecha que es en el fondo la caducidad, que es un tema también de confianza, como bien decías tú también. Yo creo que además de eso, el tema de los cheques a fecha, el factoring es algo muy común acá en Chile también. Sí, ¿Ah? totalmente. Yo- el problema con yo- este factoring es que sí. raya A mí- la ilegalidad. Primero, por los montos de porcentaje que se cobran por cambiar estos cheques A por mí me efectivo. suena cuando tú recibes Segundo, porque el 70, negocio es claro, ilícito. cuando tú recibes 70 cheques estás haciendo un negocio con los cheques, más que en el fondo estás haciendo un tema de entrega, compra garantía. personal, Es claro. como que te estoy prestando dinero en el fondo a través de estos cheques a fecha y te cobrando un porcentaje, un interés. Claro. Es un buen negocio, yo creo también, ¿no? Porque si O sea, son 70 cifras cheques... redondas. sí, O sea, yo creo que es por ahí lo suena, ¿no? único que explica por qué finalmente estas personalidades que tienen una vida garantizada, con muchos privilegios, que están en un sitial bastante cómodo, sobre todo Tonka, o sea, catalogada el año que aparece en el Copihue de Oro y que Estrella Dinamarca dice, estos aros son míos, ella recibió el premio a la mejor animadora pero del por el año. mismo Entonces, ejercicio del préstamo- ¿por qué esta gente que está en esta categoría tan bien evaluada socialmente, nacionalmente, terminan metidos en esto? Ahora, Porque en el relación- negocio es Ahí tremendamente están los aros. rentable. Tan bonito el aro igual. Tan bonitos los aros. Eh, Oye, pero ¿qué ¿Tan bonito? dice el chef, el hijo de Augusto? Dice, compartíamos con nuestra señora, somos amigos, había una relación como de pareja, él, ¿no? De además alguien que es fanático, él se declara como fanático de los relojes. ¿Los relojes son joya? Oye, es que tengo muchas preguntas. ¿Son joya los relojes? A ver, el reloj como tal, definitivamente podemos decir es una joya más que para el hombre, porque el hombre es el más que en el fondo consuma Es la estos función, relojes. es la Y yo creo que función. hoy en día el tema de los relojes es un negocio mucho más grande que la joyería misma. Sí, ¿ah? Sí, porque hay muchos coleccionistas hombres. Eso también es una razón, no sé si he escuchado una vez, cuando uno quiere vender un reloj y es de mujer, es mucho más difícil venderlo que un reloj de hombre. ¿Y sabe por qué? Porque no hay coleccionistas mujeres. Claro. Entonces, al final, es el tema de los relojes de hombres es un tremendo Ahora, negocio. el reloj, tú no lo puedes desarmar, o sea, no lo puedes hacer No, con no las tienes joyas nada es que más hacer. fácil, pero en el reloj, No, el reloj excepto que es sea un- de oro, de 18 quilates, con algunos Pero brillantes. ¿cómo Existen vas a algunas fundir un marcas que lo Rolex hacen. de oro? Pero claro, no. la no, máquina que tiene además de miles eso... de piezas. Sí, o sea, debería no. ser más fácil la trazabilidad del reloj que el de un collar, ¿o no? Son seriados. De hecho, acá en las fotos que están en las gráficas, en la gráfica número 2, donde aparecen varios relojes, ahí hay uno de los relojes que aparece ahí, que es un reloj que está bastante acá. Este reloj, permiso, Sí, sí, sí. este reloj que está acá, que es marca Patek Philippe, que además es una marca O sea, un enorme, Patek Philippe debe claro. valer- O sea, yo no un soy tan Patek- No, sí, conocedora. es una No, de, el la- Patek de las Philippe- más conocidas. El Patek inclusive. Philippe debe valer desde los
$15.000 dólares. Arriba, hasta 150, 300 mil dólares. Claro. Sí, estamos hablando de Bueno, reloj. ese reloj, cuando llega a manos de Estrella Dinamarca, uno de los grandes problemas que tiene para venderlo, a diferencia de los otros que tenía, que siguen siendo relojes muy importantes, muy caros y muy exclusivos, es que tenía un número de serie, ahí, bueno, tú debes saber más que yo, pero tenía un tipo de número de serie que era complejo, que a los delincuentes les asustaba. Este tipo de reloj, este Patek Philippe, como este tipo de marcas, tienen solamente una cierta cantidad que sacan, digamos, en ediciones. Entonces valen muchísimo más por eso mismo. Entonces cada uno tiene su número serie, tiene su número, ¿Cuál es el número que corresponde. ¿Dónde va ese número de serie? Está por Porque dentro, por la máquina. Está ahí, mira, abajo seguramente, ahí abajo dice Patek Philippe y tú tienes un número abajo. Y ese número de serie corresponde a esa unidad. A esa Solamente unidad. puede haber puede otro hacer modelo. un seguimiento, claro. En el fondo puede haber otro Patek Philippe del mismo modelo comercial, pero tiene otro número de serie. O sea, por eso tú puedes saber que esa unidad estuvo en tal joyería y luego aparece en tal transacción. Lo mismo pasa con los Rolex. Aquí hay un Oyster Perpetual azul que me encanta. Precioso. ¿Este? Precioso. Claro, el problema que tenían con ese en particular es que, si bien es cierto que todos tienen números de serie, en la medida en que el reloj se vuelve más exclusivo, más caro, porque convengamos que acá, bueno, ustedes saben más que yo, pero tenemos relojes desde 3 o 4 o 5 millones de pesos hasta 30, relojes... 40, 50. Claro, totalmente. Por ejemplo, Entonces, Louis Vuitton es un más- reloj no tan... un reloj de batalla, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque estos Louis dos Vuitton es una marca de lujo, pero que no está dedicada a la relojería. Es como un reloj Hermès o un reloj pero por Chanel. ejemplo, José, este reloj, Patek Philippe, alguien que haya perdido, a la que le hayan robado ese reloj, ¿es capaz de distinguir claro que sí. su reloj? O sea, Pero tienes claro que que sí, tener la claro, caja, el número tú miras está el número de registrado. serie que está en una tarjeta que te entregan. Generalmente te entregan una tarjeta, ahí viene el número de serie, es 2, 3, 4, raíz cuadrada, no sé cuál. Entonces tú dices, ya, tienes que ir con eso y comprobar de que coinciden los dos números. ¿Ese es de hombre? Inclusive este reloj vale mucho más si tú tienes esa garantía que habla José y ojalá que tienes la caja original. Entonces, como tal, como un paquete completo, vale muchísimo más. Ya, otra Y de pregunta. hecho Perdón, Laura, Sí. pero ¿y si alguien tiene este reloj, puede ir a pedir un certificado? ¿Puede Claro. conseguirlo? Yo creo que, ¿O a ver, falsificarlo? las Claro, marcas, sí, pero las verdadero marcas no. como Patek Philippe y todo eso tienen una cierta cantidad de relojes al año por cada país. Claro. ¿Ya? Entonces, el representante de esta marca puede tenerlo, digamos, tal vez un registro O sea, de cuando eso. el representante de la... Cuando tú dices, yo voy a poner una joyería Dogenbailer. Sí. Entonces yo quiero vender... Neve y Dogenbailer. De Neve y Dogenbailer & Co. Entonces tú dices, yo quiero vender Rolex. No es ir a París o a Londres y comprar Rolex y traerlo y ponerlo en vitrina. No, señor. No. Uno tiene que hacer un contrato con la que Rolex. tener la licencia. Que te dan una licencia. Y por eso yo pienso, a lo mejor estas marcas pueden perseguir también estos delitos. Son Totalmente. un factor súper importante. Sí, a propósito de lo que pasaba con la Polar también. pero Ellos persiguen estos La delitos. marca mismo, Karen, yo creo que no le importa tanto, digamos, si este reloj está robado o no. Más que la persona que lo... falsificación. La falsificación, sí. Ahí sí. Pero la persona que perdió el reloj podría, por ejemplo, acercarse a su representante de este país y decirlo, por favor, si aparece este número, porque hay un registro ahí. Claro. Existe un registro. Esto inclusive no se puede borrar tampoco, porque en el caso de los diamantes existe en el borde una inscripción de láser que se hacen hoy día algunos laboratorios grandes en el mundo, como el GIA, por ejemplo, de Estados Unidos, que inscribe con láser un número de registro. Y este número queda registrado. Tú podrías averiguar dónde está, inclusive te pueden meter en la página y saber, digamos, qué calidad, qué tamaño, y todo es la piedra. Ahí sí lo borran en este caso el número para que al final no es rastreable. Pero en el caso del reloj no se puede. La marca... Si se borra eso, no se va a poder Entonces, vender. ¿qué ocurre? La joyería X quiere la representación, tiene que cumplir con una serie de exigencias. ¿No? Rolex o Patek Philippe o Cartier no te van a pasar así, ya, usted quiere vender, no. Ven desde situación geográfica, solvencia financiera, la vitrina. Si tú te fijas, las vitrinas de Rolex o las vitrinas de Cartier son iguales en todo el mundo, porque son armadas desde Suiza, desde Ginebra.
Y cuando tú compras el reloj y haces la importación, o vas directamente a Ginebra, te entregan las cajas originales, los certificados, te entregan el número seriado, te entregan la garantía, te entregan todo. O sea, el joyero recibe todo eso y luego tiene que entregárselo al cliente que compra, digamos. Sí. O sea, no puede ser que tú llegues, puede ser que tú llegues a una joyería y hoy no tengo la caja, no, se me perdió la... O como a la señora Dinamarca que le andaban robando las cajas fuertes. Eso no existe. Si tú entras a una joyería a comprar un reloj de este tipo, el proveedor le tiene que haber entregado a ese joyero la caja, el certificado y todo. Ese es uno de los grandes problemas y ahí es donde se cae la tesis de la defensa de Paribet diciendo nosotros factorizamos cheques, jamás, que es legal y jamás compramos joyas. Hay una escucha en particular que es la que yo creo que es la que más afecta a Paribet, donde él dice específicamente sobre un reloj de marca Rolex, que es un reloj Rolex de la gama más cara de Rolex, no de las más baratas. Él dice, yo ya tengo el comprador y le da lo mismo, que no tenga caja, que no tenga papel, que no tenga nada. O sea, cuando alguien que es conocedor de este mundo de la compra de relojes de alta gama escucha eso, sabe que la persona está hablando de vender algo robado. Pero ese comprador también sabe que es robado. Por supuesto. Si ese comprador dice que no le importa y no lo puede negar, digamos. Sí, pero vamos a la demanda, porque Paribet es la oferta. Mientras haya demanda. Cuando hay una persona que te dice, mira, me da lo mismo que no tenga caja, que no tenga garantía, que no tenga nada, sabe perfectamente lo que está recetando. Una vez yo estaba en una cosa de antigüedad y sale un caballero y me dice, oye, tengo unas cosas que me están de ocasión. Ay, quiero verla, qué sé yo. Y sale él. ¿Compraste? Sale y de los bolsillos se saca unos Rolex. Yo, por supuesto que huí. Porque ya la puesta en escena me pareció sospechosa. Sí, o sea, claro, no, es que puede ser de ocasión, a veces te dicen, mira, me lo dejó una persona que está con apremio económico. Pero tienes en la vecina, pero tú tienes una... También podría ser una imitación. ¿Cómo? También podría ser una imitación. Bueno, también, pero... Eso pasa mucho también. Pero no quisiste averiguarlo. Esa es la razón por la cual tú exiges el certificado, la garantía y la caja para estar seguro que no es una imitación, porque hoy día hay muy buenas imitaciones también. No, pero claro, pero lo que yo... Mi punto es, que, volviendo al tema de la escucha telefónica, donde Paribet dice, según la Laura, que ella lo escuchó, que dice, mira, al comprador de este Rolex no le interesa los accesorios periféricos, ni la caja, ni la cuestión da lo mismo. Loco. Ese comprador es absolutamente consciente de que está comprando un artículo robado. No se hagan los pelotudos. Es un tipo que quiere tener el reloj a toda costa y no le importa en el fondo de dónde viene. Oye, y en ese sentido la figura del hijo de Augusto, ¿qué rol cumple? ¿Cómo llega a él? Bueno, es fácil saber que conocía a muchos artistas, que conocía a muchos animadores. Y también conocía a muchos delincuentes. ¿Cómo llega a contactarse con ese mundo? Él es fanático de los relojes. Él es muy fanático de todo lo que se ve de alta y muestra gama, los así relojes, los autos. Ahora, es el mismo que hablaba de que no llegara la delincuencia después del 18 de octubre, ¿te acuerdas? Que gritaba que vienen los delincuentes aquí al mercado central. Y, bueno, o sea, los delincuentes estaban ahí. Claro, bueno. Tenían locales. Bueno, pero Augusto, sí, ¿no es el ha mismo. hablado? ¿No ha hablado el papá de él, no? No ha hablado. Es que también, imagínate, ahí uno se pone en el lugar de un padre, uno no tiene por qué. Nada que ver, además. No tiene por qué, claro, saber necesariamente lo que hace un hijo. No siempre, digamos. Dejemos el beneficio de la duda, pero claro, él era amante de todas las cosas de alta gama, porque no solamente los relojes que lo volvían loco, sino también los autos. O sea, de otra manera uno no se explica que el heredero del dueño de un restaurante exitoso, pero no tanto tampoco, tenga 11 vehículos de alta gama inscritos a su nombre. O sea, 11. Nadie que yo conozca tiene 11 vehículos de alta gama inscritos a su nombre. Muy poco inteligente por lo demás, porque al empezar a investigarlo, cuando saltan estos 11 vehículos y toda esta cantidad de joyas de alta gama, uno dice, bueno, ¿de dónde sacó plata este señor? ¿Qué estábamos viendo unos chats ahí que hablaban del oro rosado? ¿Cómo se relaciona él con otras personas también, bueno, con estos que roban o con bandas también para hacer llegar estas joyas? Se presume que ¿Quién es Jaime Quirós? Jaime Quirós es... Él sí podríamos decir, haciendo como una apología al nuevo calificativo de José Antonio, el brazo armado de Estrella Dinamarca, ¿no? Porque, claro, es una broma con cariño para la Rimón. Sí. Jaime Quirós es el principal interlocutor entre los delincuentes Estrella Dinamarca y el resto de las personas que operan o que están acercándose a esta red. Y en este contexto, Vázquez y Quirós
son extremadamente cercanos y hablan en varias de las escuchas telefónicas de transacciones específicas, de joyas y relojes específicos con cierto valor. Gran parte de ellos terminan en propiedad de Vázquez para sí mismo, pero hay otros que él revende. Y es por eso que se vuelve una pieza tan importante de esta red, porque por un lado compra, por otro lado vende y por otro lado además factoriza cheque en el mercado informal. Oro rosa, 18 quilates, diamante blanco, mejor ¿Qué calidad. te dice esta conversación? Diamante Porque aquí, amarillo, mejor calidad. Mira, aparece mencionado también un joyero que seguramente conoce, ahí no lo José vamos a María nombrar, pero Goñi. es parte, Ese es el joyero. Oye, yo conozco ese. es parte de, Sí, de la pues, carpeta sí, pues. investigativa. Ah, es parte de la carpeta. Oye, sí, acá aparece la foto. O sea, ahí hay un video o hay una foto de un reloj. Hay una conversación, hay una descripción de la joya también. ¿Qué te dice, calza, esa cantidad, no sé si de plata o... ¿Qué te dice esa Digamos, descripción aquí, también? cuando Mira. yo lo veo, por ejemplo, tú dices en el medio eso, cuando se habla, por ejemplo, aquí hay Sí, una cosa que dice oro 4 rosa, 18 quilates, diamante blanco, mejor diamante calidad. A ver, amarillo, cuando se refiere nuevo. siempre, digamos, a mejor calidad, obviamente, yo ayer le expliqué eso, que son 4 características que definen, digamos, la calidad de un diamante, que es el color, la pureza, el corte y el tamaño. Ahí obviamente están hablando de una alta calidad en color y pureza. Tamaño no se habla. Ahora en el medio, acá, te fijas, dice algo de 4 quilates. Tremenda piedra, ¿ya? Realmente ahí Dice tiene que ser 2.5 una más 1.5. ¿Qué significa eso? 2.5 por Más 1.5. 1.5. Que puede dice. ser que haya 2 piedras, uno de 2 Puede quilates ser que y haya medio, sido más un quilate y medio. piedras, ¿ya? Pero Ahora, la piedra de 4 quilates tiene prácticamente casi 12 Y acá dice milímetros, 6 lucas, ¿ya? 6 lucas, deme 3. No, pero por el pues reloj. 6 lucas son 6 millones Sí, de pues, esos. Claro que sí. Claro. Deme 2. Oye, Hablan bueno, en pero lucas. este señor Augusto Chico era entonces como vendedor y comprador al mismo tiempo. Era comprador, también vendedor. Vendedor así burdamente no, pero él a veces tenía gente que quería comprar las Y los ponía en joyas. contacto. Y él mismo las vendía porque resultaba lucrativo. Ah, Él o sea, era- yo usé como esto, él lo saco, trataba lo vendo. directo con los delincuentes, el precio que él recibía al comprar las cosas le convenía muchas veces venderlo. Cuando se enamoraba de algún producto se lo dejaba para él. Pero si era algo que él sentía que podía volver a tener o que Lo no era vendía. tan... Lo Él vendía. tiene que ser un claro. tremendo coleccionista entonces, ¿no? Mira ese reloj, Él- ¿cuánto él- puede él- costar? Él, ¿Qué reloj si es él es ese? fanático, ¿Qué reloj es? ¿Será un te lo podría Daytona de decir, oro? yo realmente no veo acá, pero es un reloj seguramente de una gran marca en todo caso. Pero No lo tiene logro que ver. Se ve súper... Él pero es un como coleccionista muy Se ve importante. imponente. muy tiene que importante, tener muy llamativo. piezas muy importantes. Y yo creo que lo más común también es en el tema de los coleccionistas de relojes, es tú compras un reloj y después quieres uno mejor. Entonces estás vendiendo uno y te compras uno mejor. Es como que algo muy común Uno también en cree, el tema del... Christoph, que en Chile no hay tanto como mercado, pero, Ojo. pero hay... Claro, O sea, a ver, coleccionistas, no tiene- coleccionistas de relojes, que son casi la mayoría de hombres, porque yo no conozco ninguna coleccionista mujer. Ojalá que tal vez alguien dice, yo soy una coleccionista mujer. No, es que las porque no mujeres tienen existen, muchas joyas, pero accesorios. hay mucho, entre comillas, Pero si el- hay muchas coleccionistas hombres, y el hombre cuando es coleccionista gasta en un reloj que te puede costar está bien. 30, 40, 50, 100 mil dólares. Pero ese escenario no es un delito. Tú puedes coleccionar lo que quieras. Si el punto es que acá... Además, cuando tú lo vendes, José, no hay ningún problema. Tú ya lo compraste una vez y cuando lo vendes no tiene ni siquiera un delito tributario. Porque si lo vendes, no tiene que ya pagar usado, no impuestos, tiene que claro. cobrar Si el- más impuestos. Si el punto, eso ya el no punto corre. es el origen de todo esto, no tiene que ver con la práctica. La práctica es, pues, podemos ser coleccionistas de lo que queramos, digamos, está perfecto. Pero tú no puedes apropiarte de lo que es de otra persona legítimamente. O sea, si es una cosa, es una lógica. Entonces, la crítica a este caballero no es que sea un coleccionista de relojes ni que No, tenga por 5 nada. autos, sino que de dónde lo consigue. Y algo tiene que haber alrededor de la manera en que lo hace para que tenga tamañas, cantidades y volúmenes de dinero invertido en joyas y en vehículos. Si Ahora, es el hijo del dueño de un restaurante Laura, te tengo prestigioso, pero es el hijo Una del dueño de un pregunta, restaurante. disculpe que lo hago, pero porque si el reloj es robado afuera, tampoco tú lo puedes perseguirlo penalmente por el robo, porque afuera es otra cosa. Sí, ¿Existe se puede, algo? se puede, ¿Hay sí. Interpol o algo De hecho, involucrado? es que está... una de las cosas que ¿Ya? más complica a los cabecillas de esta red, es que ¿Ya? efectivamente, al ser joyas que tienen
un número de serie, algunas de ellas, porque convengamos lo que tú decías, quizá una persona con un gran poder adquisitivo que le roban un reloj de 3, 4 millones de pesos, que para nosotros puede ser una locura, para esa persona puede ser, bueno, me robaron uno, da lo mismo, me compro otro, tengo la capacidad de hacerlo. Pero cuando hablamos de que hay piezas que valen 150 hasta 200 millones de pesos, tanto relojes como joyas, si alguien quisiera pesquisarlas con su número de serie, eventualmente ¿Pero robado afuera igual? Sí, totalmente. De hecho, hay una arista que es bien llamativa, la hemos conversado varias veces, de un joyero en Aspen, que es asesinado, que él es un joyero muy prestigioso en Los Ángeles y también en Nueva York, y joyas de las que él tenía, aparecen algunas acá en Chile. Ese caso está judicializado en Estados Unidos y eventualmente las policías van a tener que hacer un match para ver qué curso siguió esta joya para llegar a Chile. Hay varias personas de esta red que tienen orden de captura internacional. Hay varias personas que están siendo buscadas por la Interpol. Incluso hay una de ellas que está siendo buscada en más de 30 países. O sea, hablamos de que acá, en la medida en que las policías vayan intercambiando información, no solamente esto puede es un ser delito de lavado de grande. dinero tributariamente acá, Hay una también figura hay un delito de lavado de penal. activos, Sí, algunos de ellos, ¿no? Todos los cabecillas están, entre otras cosas, investigados y imputados por lavado de activos, sí. ¿Este hijo de Augusto está detenido en estos momentos? ¿Está libre? Están todos detenidos. Domingo Jalil está en la cárcel, hay otros que están como Estrella Dinamarca con detención domiciliaria, pero están todos detenidos. Oye, lo vemos ahí en la playa, ni ahí se sacaba el reloj, en la playa, pero... No, le gusta, ¿no? Porque siempre está con un reloj grande. Ninguna posibilidad de sacarse ahí el reloj. ¿Cómo funcionaba este sistema de Luis Vázquez con los lanzas internacionales? Él le compra directo, ahí él no deja cheque en garantía, ahí no existe. No, él compraba directamente, la mayor parte del tiempo en efectivo, por lo que se ha podido investigar. No es una persona que maneja grandes flujos de dinero, entonces no requiere, como es el caso de Tonka y Paribet, de estar entregando cheques para que entren en maquinaria de factoring. Al contrario, él es el que presta o cambia cheques por dinero en efectivo, claro. Él es el que lidera el factoring. A él llegan, por las conversaciones que se han pesquisado, llegan inicialmente personas al mercado, le venden cosas que son robadas. Posteriormente va adentrándose un poco más, conociendo otras personas de esta red y ya se da cuenta que existe un gran mercado de gente que está robando en el extranjero. Lo que es mucho más atractivo porque jamás nadie va a mirar esa joya y va a decir, oye, ese reloj es mío, claro. ¿De dónde sacaste esto? Son joyas que son... ¿Se conoció con Paribet? ¿Se conocen? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, imagínate que tenía los cheques de Tonka. ¿Y cómo se conocen? No está tan especificado el momento exacto en el que se conocen, pero sí uno entiende por las escuchas y por lo que ellos hablan ¿Fue al mercado que su conexión es Domingo Jalil. Domingo Jalil es quien conecta a estas personas, ¿no? Tanto Estrella Dinamarca como Jaime Quirós, como Luis Vázquez y como Paribet y Tonka. Porque además, curiosamente, todos conocían a Tonka. Estrella Dinamarca, Jaime Quirós, yo no entiendo Vázquez, cómo Harold, el Rey del Oro, todos han dicho que han convivido con Tonka en instancias privadas y por las conversaciones que Diego Ortiz y yo hemos tenido con personas que han sido parte de esta red y que no están en la carpeta investigativa, pero que nos han aportado antecedentes, era muy común en este grupo la reunión social. Era como la manera de cerrar el vínculo, ¿no? Era como la mafia italiana, cuando tú uno lee El Padrino, que te invitan a la casa a comer a los cumpleaños, y es la manera de estrechar este vínculo y volverlo más sólido. Ellos se juntan a comer mucho en restaurantes o en casas de algunos de ellos. Hay mucho relacionamiento interpersonal y por eso todos ellos han coincidido en señalar que han estado en instancias sociales con Tonka y con Paribet. Pero cuando dice la conocemos, no es que se conozca por la televisión, sino que efectivamente han compartido. han tenido encuentros sociales, al menos es lo que ellos manifiestan. Pero sí, pero bueno, no sé. No. Ahora, eso es curioso porque ni nosotros que conocemos y le tenemos cariño a la Tonka, ni nosotros hemos estado en su casa. O sea, es extraño. ¿A usted no le gustan los relojes?
Pero eso es verdad, Nos ha ¿no? invitado a nosotros. Pero mira, José, igual como yo, no usamos reloj. A ti Yo lo que todavía no, Entonces, no o puedo sí, o tal vez sí. todavía no puedo entender este carrusel de cheques. De verdad que me cuesta entender cómo este señor Augusto tiene más de 70 cheques y los cheques rebotan y cómo llegan ahí y cómo llegan a Goñi y cómo Goñi llega a Cristian de la Fuente. 76 cheques hasta ahora, según entendemos, ¿no? Ahora, son 76 cheques porque Son lo que 76 los que están metidos en el mercado intercambiario bancario, digamos, lo que no significa que sean 76 solamente, porque por lo que se ha escuchado en las conversaciones de estas personas, existen muchos momentos en los que los cheques solo son ocupados como moneda de cambio, y al ser ocupados como moneda de cambio, varios de ellos se pudieron recuperar. ¿Algunos se cobraron? Hay algunos cobrados y así también hay algunos recuperados que no están en la nómina de cheques bancarizados. Porque entiendo que tú en el libro vas a contar, no sé si estará en la carpeta, que muchos de los tenedores de los cheques que ni siquiera conocían a Tonka la terminan llamando por teléfono. Bueno, claro, de hecho hay una llamada de un prestamista usurero, se menciona en la carpeta, que llama a Tonka de parte de, o sea, se presenta como amigo de Cristian de la Fuente y se subentiende que fue Cristian de la Fuente que le dio el número privado de Tonka, porque convengamos que no es un número que todos tenemos. Claro. O sea, dudo que muchos periodistas incluso tengan el teléfono privado de Tonka o mucha gente del espectáculo que la conoce. Entonces este señor se presenta de esa manera como amigo de Cristian de la Fuente y posteriormente le cobra unos cheques. Y ella se le cae la cara y dice, pero ¿por qué me está llamando a mi teléfono? Llame a mi marido porque yo no tengo nada que ver con esto. Claro. Porque los cheques probablemente se los daba a él y no sabía lo que estaba pasando con el resto. Ahora, para poner el otro punto también, la defensa al parecer alegaría que no es que son 76 cheques, sino que estos cheques como iban de mano en mano se estarían contando varias veces, pero son los mismos. Te dejo ahí, plantea la pregunta, hacemos una pausa muy cortita, estamos de regreso, no se vayan.